Hace un momento hablamos con el señor ministro de Minas y nos aclaró que, a pesar de que ayer oficialmente la demanda no térmica de Colombia comienza a consumir gas importado después de 45 años de hacerlo con gas producido en Colombia, que esto no tendría nada que ver con hogares, por ejemplo. Pues el señor presidente de la ANDI, Bruce McMaster, ha trinado diciendo que le da mucha pena contradecir al señor ministro, pero que una fecha le da pie para hacerlo, la del 29 de noviembre. Doctor Bruce McMaster, ¿qué pasó ese 29 de noviembre? Buenos días, Gustavo, a usted y a sus oyentes. Bueno, el 29 de noviembre se descargó un barco en la regasificadora en SPEC, que entró, digamos, a la zona de almacenamiento y que está siendo despachado desde el momento mismo en que se descargó. Eso significa que realmente Colombia, después de 45 años, como usted bien decía, estará utilizando gas en los hogares colombianos, en los comercios y en las empresas, que será gas importado, que además todavía no ha sido calculado el precio al cual le entrará, pero que sin duda alguna nos va a afectar en las facturas. ¿Por qué es tan claro para los empresarios y para las personas que saben de esto y que hacen parte del gremio que ese gas importado sí se va a tener en los hogares y no para el ministro, al que se lo preguntamos no menos de 7 veces, doctor McMaster? Pues yo no sé por qué el ministro lo dice, pero es que en Colombia realmente, fíjese usted, el gas para traerlo hay que volverlo líquido y eso viene a altísimas presiones, a bajísimas temperaturas, en barcos que luego hay que regasificarlo. Ese líquido hay que volverlo gas nuevamente, por eso se llama regasificadora. Una vez llega ese gas se ponen unos tanques de los cuales tenemos una capacidad limitadísima, por supuesto, y de donde toca comenzar a despachar. Y es más, las estimaciones de TPL en este momento es que cerca del 4% del gas que consumimos diariamente provendrá de ese gas, es decir, unos 40 millones de pies cúbicos día. De manera que, pues, es decir, las cuentas son sencillas. Colombia además no tiene cómo almacenar gas, digamos, más allá del almacenamiento que tenemos para descargar los buques en la isla de Barú. Claro, doctor Bruce, usted sabe de casualidad, porque como tenía el dato del barco que llegó, que es un dato muy bueno y que en efecto va a contradecir a lo que está diciendo el ministro, una de las cosas que uno se pregunta es de dónde está llegando ese gas, del Golfo de México, ¿de dónde? Informó TPL, que es el importador, que alrededor del 30% de ese gas, Espinosa, proviene del Golfo de México y aparentemente el resto proviene de Trinidad y Tobago, que es donde hay la otra gran regasificadora del Caribe. Perdón, liquidificadora del Caribe, que es la que lo vuelve líquido. Doctor McMaster, el ministro de Minas además insistió aquí en 6 AM en que toda esta situación de importación de gas no va a afectar en ningún momento el valor del gas en las facturas de los ciudadanos. ¿Usted cómo lo está viendo? Pues eso no es probable porque el gas viene a precios significativamente mayores que el gas local. Por lo tanto, cuando se haga el cálculo de cuánto costó cada pie cúbico de los que se despacharon, nos vamos a encontrar con una tarifa que puede ser 2, 3 y hasta 4 veces más que la tarifa que estamos pagando que el que hemos pagado en Colombia. Lo más triste de esta historia es que nosotros en febrero de este año dijimos que esto iba a suceder en diciembre. Fíjese, está pasando el 1 de diciembre, comenzó a suceder y lo anunciamos. Y la respuesta que nos dieron era que no nos preocupáramos, que el gasoducto de Venezuela iba a estar listo en este momento y que íbamos a recibir el gas de Venezuela. De pronto se dejó de hablar del gasoducto de Venezuela y comenzamos a hablar de que no había necesidad, de que no íbamos a tener que importar. Pero claro, las cifras todas dan que el año entrante vamos a tener que consumir cerca del 8.5% de nuestro gas con origen importado y que el año 2026 esta cifra será de más del 20%. Esa es la realidad. Y por cierto, da mucha tristeza porque mucho de ese gas es producido como se produce el gas en muchas partes del mundo, como se va a producir en Argentina, por ejemplo, en el yacimiento de Vaca Muerta, que le va a cambiar la situación económica argentina con técnicas de fraccionamiento que en Colombia pues están completamente desechadas, simplemente porque se decidió parar los proyectos piloto, que eran proyectos que nos iban a decir si era verdad que el costo ambiental era tan alto como para que no pudiéramos nosotros verdaderamente asumir la producción de gas local. La ideología realmente nos mató en este caso y la ideología nos está poniendo a perder la autonomía y nos está poniendo también a tener que pagar un gas significativamente más costoso. Presidente, la otra gran inquietud es por qué el gobierno no ha expedido el decreto tan mencionado que flexibiliza permitir importar gas para atender la demanda interna. Usted lo ha dicho claramente, el otro año hay un déficit del 8,2% y en el 2026 del 20,6%. ¿Por qué el gobierno insiste, primero, en que no se necesita gas y segundo, no expide un decreto para flexibilizar esa importación?
Yo no le sé responder esa pregunta, Luis Enrique, porque eso se va a tener que hacer, va a ser absolutamente necesario, de lo contrario tendremos racionamientos o tendremos que pasarnos a carbón, que creo que nadie quiere que hagamos todo con carbón o que emitamos mucho más CO2 a la atmósfera. Yo realmente no lo sé, no sé si quieren dejar que pase la fecha, si quieren que lo haga otra gente. Yo realmente no sé responder esa pregunta, Luis Enrique. A ver, Hernando, una última inquietud que tiene usted de otro tema. Doctor Bruce, me gustaría preguntarle por el tema de la situación del ministro de Hacienda y con relación a las últimas manifestaciones que hizo su ex asesora. ¿Debería dar, por el beneficio de la economía y del manejo, obviamente, de las finanzas del país, un paso al costado del doctor Bonilla? Uy, doctor Herrera, yo no quisiera meterme en esos temas porque realmente eso está en el fuero de él. Él deberá saber realmente qué le produce y qué no le produce daño. Realmente, bueno, a su situación legal sin duda, pero sobre todo a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad del país. Esa es la evaluación que tiene que hacer y yo diría que está en su fuero, digamos, tomar una decisión o la otra. Yo prefiero no pronunciarme sobre eso. Una última inquietud, dice Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, en entrevista hoy con María Isabel Rueda, que en Colombia se acabó el gas barato. ¿Usted está de acuerdo? Claro, por las razones que hemos dicho, si nosotros no tenemos y no utilizamos el gas que tenemos, que además por cierto es abundante, en el yacimiento del Magdalena Medio, lo que se llama el yacimiento La Luna, teníamos los proyectos pilotos, Gustavo. Ahí estábamos tratando de identificar si las preocupaciones de algunos ambientalistas, que había que mirarlas y había que mirarlas con seriedad, con ciencia, con análisis detallado, eran suficientemente grandes como para llegar a sacrificar tanto la autonomía energética y tener que pagar además, porque la otra cosa que pasa es que este gas lo tenemos que pagar con dólares, ¿no? Entonces va a haber un efecto sobre la balanza cambiaria también, porque vamos a tener que utilizar nuestros dólares para pagar un gas que además tenemos guardado nosotros en los yacimientos colombianos. Increíble. Presidente, muchas gracias, muy amable. No, Gustavo, gracias a usted.